¿Qué dice en el gobierno? Y puede ser que haya alguna aclaración del Banco Central. Que no, que no es así. Digamos que solo van a comprar en el piso de la banda. Y que lo que se terminó discutiendo con el fondo es que se compra en el piso de la banda. Y que la meta de acumulación de reservas no es relevante. Y que hoy el Banco Central no tiene que estar preocupado por la acumulación de reservas, sino por garantizar la libre flotación, es decir, que no haya intervención dentro de la banda. Y es más, consideran, como consideró Milei desde el primer minuto, que emitir pesos para comprar dólares no es deseable. Lo que pude conversar con parte del gobierno que define todo lo que está pasando en términos económicos respecto a la política del Banco Central, ¿no? De cuál va a ser la política y aclarar algunas cosas que me parece que han generado confusión. Si la declaración de Milei diciendo solo vamos a comprar cuando el dólar caiga a 1.000 pesos, era simplemente enviarle una señal al campo para que se apure a liquidar y a los comerciantes y sobre todo a las empresas fabricantes de alimentos y otros sectores muy vinculados con el dólar para que no se vayan de rosca en las remarcaciones ahora porque el dólar se iba a estabilizar mucho más abajo y van a tener que ir para atrás, ¿no? El principio de imputación de Menger, dice Milei. Después, si quieren, más allá de las cuestiones escatológicas y demás, podemos releer algunas cuestiones del principio de imputación de Menger. Pero más allá de eso, ¿por qué se generó mucho ruido y fue interpretado así, ¿no? Porque efectivamente, tanto en el comunicado que hizo el Banco Central el viernes como en el staff report del Fondo Monetario decía otra cosa. Decía otra cosa de la que planteaba el presidente. Entonces eso llevó a cierto desconcierto, ¿no? Más allá de que después Caputo y Bausili el sábado con economistas y con distintos integrantes del mercado financiero les aclararon que el Banco Central solo iba a comprar en el piso de la banda, en los 1.000 pesos. Pero nosotros mostramos, y efectivamente esto es así, es un documento oficial, que tanto el staff report, el documento que publicó el Fondo Monetario de 138 páginas, como el comunicado de prensa que envió el Banco Central el viernes antes del staff report, decían algo distinto de lo que planteaba el presidente, que solo iban a comprar en el piso de la banda. Fíjense lo que decía el comunicado del staff report, ¿no? El informe de los técnicos del FMI, que incluye un largo documento, que incluye la carta de intención del Extending Fund Facility, el nuevo acuerdo con la Argentina, más distintas consideraciones. Bueno, ahí se los comparto, lo que decía muy claramente, y lo voy a poner en inglés para que no haya, decía, dentro del nuevo, acá ven, bajo el nuevo régimen, bajo el nuevo esquema, el tipo de cambio flotará dentro de una banda lo suficientemente, a ver si se ve, para que lo voy a subrayar de acá. Flotará dentro de una banda lo suficientemente amplia que permita el price discovery, es decir, que permita descubrir cuál es el precio de mercado del dólar en la Argentina sin intervenciones. Con compras de dólares o compra de divisas dentro de la banda, within the band, dentro de la banda, consistentes con la meta de acumulación de reservas. Es decir, el Fondo Monetario dice claramente que, insisto, repito, que bajo el nuevo esquema cambiario,
el tipo de cambio flotará dentro de una banda lo suficientemente amplia que permita el price discovery, es decir, el descubrimiento del precio de mercado. Con compras, las compras son del Banco Central, dentro de la banda consistente con la meta de acumulación de reservas. Después dice que la meta de acumulación de reservas está establecida para que aumenten al menos 4.000 millones de dólares este año, pero esto podría ser mayor si el gobierno accede a, si se restablece el acceso a los mercados de capitales, ¿no? Y después fíjense que dice que las reservas netas internacionales del Banco Central, el objetivo de reservas netas internacionales, será uno de los principales anclas del nuevo programa. Es decir, considera que es fundamental el objetivo de acumulación de reservas en esta nueva etapa, que es una de las principales anclas del nuevo programa. Eso dice el FMI. ¿Ok? Y el Banco Central, bueno, replicaba esto que decía el FMI con una cuestión más instrumental, cuando explicó cómo funcionaban las bandas cambiarias, el Banco Central dice directamente, explica, bueno, qué es el piso de la banda, qué es el techo de la banda, y les quiero mostrar que era inequívoco. Lo que planteaba el Banco Central era muy, muy clarito, que se podía intervenir dentro de la banda y que es más, con el objetivo de acumular reservas. Bueno, ¿qué dijo el Banco Central el viernes? Esto, el piso de la banda de 1.000 pesos irá disminuyendo al 1% mensual. Cada vez que el tipo de cambio opere en el valor inferior de la banda, el Banco Central procederá a comprar dólares para defender el valor en la misma y en el proceso de acumular reservas internacionales, ¿no? La emisión de pesos resultantes de las compras de divisas por parte del Banco Central no será esterilizada, es decir, no va a haber emisión de instrumentos de deuda del Banco Central para retirar los pesos que se emitió, ni ningún otro tipo de esterilización, facilitando la remonetización económica que pueda resultar de aumentos en la demanda real de dinero. Es decir, que esos pesos que emite el Banco Central para comprar dólares en el piso de la banda son pesos porque la gente suelta los dólares y quiere más pesos para manejarse con la economía, en la economía, ¿no? En el techo de la banda, 1.400 pesos, que se irá incrementando en 1% mensual. Cada vez que el tipo de cambio opere en el valor superior de la banda, el Banco Central procederá a vender dólares para defender el valor en la misma y en el proceso de eliminar pasivos monetarios, es decir, para retirar pesos de circulación. Las ventas de divisa por parte del Banco Central permitirán absorber rápidamente sobrantes de liquidez que puedan resultar de reducciones en la demanda real de dinero. Bueno, así que tenga gente que está sacándose los pesos encima y corriendo al dólar. Dentro de la banda, esto es lo más importante, se promoverá la flotación libre del tipo de cambio entre los límites establecidos por el régimen y el Banco Central podrá considerar la compra de dólares en función de sus objetivos macroeconómicos y de acumulación de reservas internacionales, ¿no? Es decir, de nuevo, el Banco Central podrá comprar dentro de la banda para cumplir el objetivo y la meta de acumulación de reservas, decía el Banco Central, que a su vez el FMI decía que la meta de acumulación de reservas era una de las nuevas anclas, principal ancla de la nueva fase del programa económico. Bueno, después dice, así como la venta de dólares para morigerar volatilidad inusual, esto se entiende que es más inusual, pero lo otro se entendía que era, una posibilidad clave y que el Banco Central lo iba a utilizar justamente para acumular reservas. Todos están pidiendo que el Banco Central acumule reservas y consideran que esa es la forma de que se derrumbe el riesgo país, que vean al Banco Central comprando fuertes reservas. Bueno, ¿qué dice en el gobierno?
y puede ser que haya alguna aclaración del Banco Central, que no es así. Digamos que solo van a comprar en el piso de la banda. Y que lo que se terminó discutiendo con el fondo es que se compra en el piso de la banda. Y que la meta de acumulación de reservas no es relevante. Y que hoy el Banco Central no tiene que estar preocupado por la acumulación de reservas, sino por garantizar la libre flotación, es decir, que no haya intervención dentro de la banda. Y es más, consideran, como consideró Milei desde el primer minuto, que emitir pesos para comprar dólares no es deseable. Es decir, que no es, por lo menos emitir pesos dentro de la banda para comprar dólares, no es deseable, ¿no? Y que, si bien uno podría pensar que es que te aumentó la demanda de pesos, porque ahora que no hay cepo, o por lo menos hay un cepo mucho más flexible, digamos, es decir, hay alguna restricción básicamente para las empresas, para personas jurídicas, pero no para las personas humanas, como dice el Banco Central. Bueno, si le están vendiendo dólares al Banco Central y compra dólares y emite pesos, es porque hay un aumento de la demanda de peso, de la demanda de dinero. Pero no, el planteo es que el Banco Central no debería comprar dólares dentro de la banda, no debería emitir pesos para comprar dólares dentro de la banda, y que el plan es, como inicialmente se preveía, que en todo caso, en el piso de la banda, el Banco Central compre dólares para acumular reservas. Si acumula menos reservas de las que tienen la meta con el Fondo Monetario, no hay problema, porque lo principal es que ya las reservas están fortalecidas con lo que aportó el FMI y los organismos internacionales, y que ahora lo que se busca es que haya una vuelta a los mercados vía baja del riesgo país. Y que eso se va a lograr en parte cuando se consolide el esquema de flotación cambiaria, en parte cuando el gobierno se fortalezca en las próximas elecciones. Y que van a esperar a la baja del riesgo país consistente en 2026 para refinanciar los vencimientos de deuda. Y que lo que aportó el fondo y los organismos internacionales les da margen para que, si en enero de 2026 el riesgo país no bajó lo suficiente como para acceder a los mercados de crédito, bueno, se use parte de esos fondos para pagar los vencimientos de deuda de enero. Y claro, ahí la pregunta que hace evidente es, pero si los mercados están esperando que el Banco Central acumule reservas y eso es lo que va a detonar una baja del riesgo país, ¿qué pasa si ustedes van a fondo con este plan, que es que el Banco Central no tiene como prioridad acumular reservas? ¿Qué pasa si el campo no vende? Ahora vamos a ver, hay un atraso en la venta de soja y de maíz, porque el dólar se les empieza a derrumbar incluso por debajo del valor que tenía hasta el viernes pasado. Digamos, ahora prácticamente está 2% arriba, 1.158, 2% arriba del dólar exportador del viernes pasado. ¿Qué pasa en el resto de los sectores de la economía? Si el dólar se te va a 1.000 pesos, van a tener un dólar más bajo del que tenían el viernes pasado, y que consideraban que había muchos sectores, estaban muy tensionados, sectores exportadores, sobre todo industriales, o en el mercado interno vía importaciones. Bueno, ahí la respuesta es: reducirán márgenes lo que puedan reducir márgenes y que tengan posibilidad de competir, y el resto fundirán. Es decir, el resto, bueno, y si el campo no vende, que no venda. Por eso el gobierno va a un proceso fuerte de apertura de la cuenta capital, lo que se anunció ayer, de que puedan ingresar capitales por el mercado único y libre de cambio a este dólar oficial,
de 1.158 pesos y puedan retirarse a los 6 meses, ¿no? Es decir, es un mecanismo prudencial para disuadir capitales especulativos de cortísimo plazo, como tenía en su momento Roberto Labaña con Redrado en la época en que le sobraban los dólares, 2003, 2006, al gobierno de Néstor Kirchner, porque, había un superávit comercial muy fuerte, superávit de cuenta corriente, es decir, Argentina generaba más dólares de los que consumía y además ingresaban capitales. Entonces, para que eso no tire muy abajo el dólar, se ponía ese mecanismo y disuadir ingreso de capitales de cortísimo plazo, se ponía ese mecanismo que creo que en aquel entonces eran 90 días, no eran 60 días, sino que eran 90 días, ¿no? Es una barrera a la salida que te disuade el ingreso de capitales de cortísimo plazo. Ese es el esquema, es decir, el gobierno pisa el acelerador con un esquema que si le entran dólares o si le entran capitales, considera que es un esquema donde no le preocupa el nivel del tipo de cambio, sino que lo que le preocupa es que efectivamente el dólar puede ubicarse en un valor que sea el que sea, digamos, sea el que determine el mercado, la oferta y la demanda de dólares. O en todo caso, visto al revés, sea el aumento de la demanda de pesos. Si aumenta la demanda de pesos, el dólar será más bajo y si baja la demanda de pesos, el dólar será más alto, ¿no? Ese es, describía a grosso modo el esquema en el cual está pensando el gobierno. Y muchos dicen, bueno, pero ¿qué necesidad? Si perfectamente el Banco Central podría estar siendo mucho más imprevisible, podría estar interviniendo dentro de la banda, por ejemplo, comprando entre 1.100 y 1.250 o en cualquier valor, ¿no? Dándole volatilidad dentro de la banda al dólar y al mismo tiempo acumulando fuertemente reservas, que fue los momentos en que se derrumbó el riesgo país. Digamos, el riesgo país se derrumbó hasta mayo del año pasado, en esos primeros 5 meses, cuando el Banco Central compró 20.000 millones de dólares dentro del cepo y con las restricciones que había a las importaciones, más el tipo de cambio real muy alto. Y el riesgo país, que volvió a subir después, cuando el Banco Central dejó de comprar dólares, volvió a derrumbarse después del blanqueo, que el Banco Central nuevamente volvió a comprar fuertemente dólares. Y el riesgo país volvió a subir cuando el Banco Central dejó de comprar dólares desde marzo, ¿no? Y el riesgo país baja ahora fuertemente cuando llegan 15.000 millones de dólares, ayer entraron 12.000 millones de dólares a la Reserva Banco Central con el préstamo del FMI más organismos internacionales, y cuando existe la visión o la perspectiva de que en las metas de acumulación de reservas el Banco Central va a comprar muchos dólares los próximos 3 meses. Y bueno, hoy el gobierno claramente lo que está priorizando de nuevo es la desinflación, es decir, estabilizar con un nivel de inflación que no suba sustancialmente con un dólar más alto, y en todo caso que haya cierto acostumbramiento a la flotación, es decir, a la idea de que el dólar puede bajar mucho, no solamente puede subir. ¿Cuándo podría subir el dólar en este contexto? Bueno, si se agrava el shock externo. Y ahí habrá que ver, digamos, porque es un volantazo grande, porque hemos visto un gobierno que justamente para no darle volatilidad al dólar en los últimos meses usó no solamente 2.500 millones de dólares en el mercado oficial, sino que vendió otros 1.000 millones de dólares en la brecha cambiaria, más los 2.000 millones de dólares que había vendido entre diciembre y febrero en el dólar financiero. Entonces, pero bueno, ese es el esquema. Y dentro de este esquema, insisto, yo creo que va a haber con el dólar, si el dólar en los próximos días se va por debajo de
este valor que estamos viendo ahora, el mayorista, se va por debajo de los 1.130 pesos, que era el dólar blend exportador de la semana pasada, se va por debajo de los 1.100 pesos, bueno, creo que va a haber tensiones con distintos sectores productivos, empezando por el campo. Empezando por el campo porque el gobierno está firme en la idea de que las retenciones vuelven en julio, que no va a haber ahí, no fue ni una amenaza, ni fue algo para que apuren la liquidación de exportaciones o la venta en realidad de granos por parte del campo, sino que las retenciones vuelven a subir en julio. El gobierno en ese aspecto, bueno, y obviamente con un dólar por debajo de los 1.100 pesos, el mayorista, con las retenciones subiendo en julio y con, me decían del sector cerealero, Brasil vendiéndole fuerte a China y bajando los precios de la soja, bueno, claramente va a haber una situación de tensión con uno de los sectores que más apoya al gobierno, ¿no? Al campo, Córdoba, Santa Fe, el interior de la provincia de Buenos Aires.